Muchísimas gracias, embajador, por haber aceptado esta reunión con nuestro club. Adelante. Gracias. Antes de arrancar, un dato operativo. Por favor, primero cierren y mantengan cerrados los micrófonos para que podamos escuchar sin interferencias. Y quien quiera presentar alguna pregunta, hágalo vía chat por escrito para que podamos ir dando la palabra o que el embajador pueda luego de la entrevista contestar algunas preguntas que surjan. Adelante, Marcelo, entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por el placer de haberme invitado a esta entrevista pública con el señor embajador. Krimenko es, como decía Ricardo, muy importante porque nos da una ventana, una cercanía con la tragedia que está viviendo Ucrania. Podemos tratar de entender un poco más, y sobre todo una región que necesita entender mucho de lo que sucede en Ucrania. Embajador, ¿está ahí usted? Sí, estoy aquí. Ah, sí. Bien, Sí. bien, perfectamente. Bueno, yo señalaba lo grato que es poder conversar con usted porque nos permite tener un poco más de cercanía con la pesadilla que vive Ucrania y el significado de todo esto. Este es un reportaje periodístico y académico, es decir, que podemos dialogar un poco más sueltos, un poco más didácticos, un poco más enseñando realmente a la audiencia, a nosotros, respecto a aquello que está ocurriendo. Embajador, usted hace un año que está con nosotros, poco más de un año que está con nosotros, llegó un año después del inicio de la invasión rusa a su país. Mi curiosidad inicial es cómo se siente entre nosotros, a nivel técnico obviamente, pero a nivel espiritual también, en una región que ha mostrado cierta distancia con la gravedad de la situación en Ucrania y en algunos casos con alianzas directamente con Rusia, como ocurre con Cuba, Nicaragua y Venezuela, o con ambigüedades, como sucede en Brasil, cosa que acaba de destacar con alguna sorpresa el presidente Zelensky. Gracias. En primer lugar, quisiera saludar a todas y a todos. Quisiera agradecer mucho por esa posibilidad de dirigirme a los miembros del Club Político de la Argentina. Es un gran honor para mí participar hoy en este intercambio con vosotros. Sí, es mi sexto mes aquí en la Argentina. Sí, son los meses bastante dinámicos para mí en su país. Yo llegué a la República Argentina, a Buenos Aires, exactamente el 24 de febrero, que es una fecha muy triste para Ucrania y también para muchos otros países del mundo. Es la fecha del comienzo de la invasión rusa a plena escala contra mi país. Entonces, desde el primer día estoy involucrado personalmente como el jefe de la misión ucraniana aquí en la Argentina en las actividades diferentes en primer lugar, para brindar un cuadro objetivo de lo que ocurre en mi país. En este primer día de mi llegada yo tuve la posibilidad de entregar las copias de mis credenciales al canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero,
y el mismo día también participé en un acto en la legislatura de Buenos Aires dedicado a la fecha de la invasión rusa en mi país. Y después para mí cada día es bastante activo. Trato de hacer todo lo posible para profundizar las relaciones bilaterales entre nuestros países, para hacer posible el involucramiento más activo de la República Argentina en los esfuerzos internacionales dirigidos a poner fin a esa guerra por la parte de Rusia contra mi país. Y yo quisiera agradecer mucho a Argentina, a la sociedad argentina, por la solidaridad y el apoyo de mi país en estos tiempos tan duros para Ucrania. Quisiera también subrayar que desde el comienzo de esta invasión a plena escala de Rusia a Ucrania, la Argentina apoyó y sigue apoyando políticamente Ucrania en todas las plataformas internacionales, y entre ellos en primer lugar la Asamblea General de la ONU. Y además que apoyar la Argentina ahora copatrocina muchas de las resoluciones o decisiones de los organismos internacionales relacionadas con la agresión rusa contra mi país. Y también agradezco mucho la ayuda humanitaria brindada por parte de la Argentina, de las comunidades diferentes de su país, de la comunidad ucraniana, de la comunidad judía, de las empresas argentinas, a los ucranianos que sufren mucho debido a las crueldades del invasor ruso. Con su permiso, voy a parar aquí, entonces. Sí, claro, por supuesto. Embajador, vamos a hacer una ida y vuelta, porque así podemos ampliar bien los temas. Reconozco lo que usted señala, realmente Argentina, no sé si saben los que nos están escuchando, ha hecho una serie muy importante de envíos de ayuda alimentaria y medicinal a Ucrania. Eso es cierto. A lo que yo más me refería es que hay un espíritu no tan claro respecto al carácter, como diríamos, colonialista de Rusia en la guerra y el sentido de la guerra en la región. Más básicamente tenemos al principal país de la región, Brasil, proponiendo un plan de paz que de concretarse, como lo plantea el gobierno de Brasil, implicaría prácticamente la derrota de Ucrania y la victoria de Rusia. En ese sentido, preguntaba cómo un diplomático de carrera como usted, que ha tenido realmente un desarrollo muy importante en la diplomacia de Ucrania, metaboliza eso, cómo lo trabaja en una región que realmente no tiene la solidaridad completa, plena, con el lugar de Ucrania. Sí, gracias por esa pregunta, pero quisiera añadir un poco más a la previa,
Solamente quisiera añadir dos puntos más que yo olvidé mencionar. Uno de ellos quisiera subrayar, y es muy importante, es que nosotros hemos hablado sobre la asistencia humanitaria, que la Argentina ahora es el líder entre los países de la América Latina en otorgar la asistencia humanitaria. Hemos han enviado más de 106 toneladas de ayuda humanitaria, y para este agosto, 14 de agosto, se plantea la 14ª carga de ayuda humanitaria a Ucrania. Mi misión aquí, y reconozco muy bien, mi misión no es fácil, eso sin duda, pero para Ucrania ahora es muy importante la participación más activa de los países de la América Latina y Caribes en la búsqueda de la paz justa y duradera en Ucrania, que permita, en mi opinión, estabilizar la situación no solo en Europa, sino también en todo el mundo. Y el presidente, el presidente Zelensky acaba de reiterar la posibilidad de hacer una cumbre Latinoamérica-Ucrania, incluso con su presencia en algún país de la región. ¿Cómo está esa iniciativa? Voy a decir algunas palabras más al respecto Sí, adelante. Sí. Entonces, quisiera también subrayar que sí, para nosotros es muy importante la posición de la región, de esta región, en primer lugar, en el apoyo de los esfuerzos internacionales dirigidos a garantizar la paz justa y duradera en Ucrania. Y también para nosotros es muy importante profundizar las relaciones con la región. Porque me parece, a pesar de todos los desafíos que tenemos en la esfera de seguridad, al mismo tiempo tenemos el potencial suficiente para hacer y cumplir las cosas concretas. Y sí, al respecto de las iniciativas diferentes propuestas por algunos de los líderes de los países de la América Latina. Quisiera subrayar que en primer lugar, y quisiera atraer la atención, que ya existe un plan, que es la fórmula de paz propuesta por presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y para nosotros es una base fundamental para lograr la paz justa y duradera. Pero claro que para nosotros existen, cuando nosotros oímos algunas propuestas nuevas o viejas relacionadas al logramiento de paz.
Para nosotros sí, claro, existen algunas líneas rojas. Y una de estas líneas rojas es que en primer lugar, no podemos aceptar ninguna propuesta que prevé que Ucrania va a renunciar a alguna parte de su territorio. Entonces, nosotros no negociamos ningunos territorios ucranianos. Ucrania es un país soberano, independiente, y no hay ningún, no podemos aceptar ninguna propuestas de esta forma. Y otra línea roja para nosotros es que nosotros no aceptamos ningunas propuestas que pueden convertir esta guerra a plena escala que ahora existe en el territorio de Ucrania en un conflicto congelado. Entonces, para nosotros no es aceptable. Y también quisiera mencionar, la fórmula de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue aprobado por 141 países mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU votada a favor el 23 de febrero del año en curso. Y esta resolución se llama Los Principios del Estatuto de la ONU, en los que se basa una paz general, justa y duradera en Ucrania. Y me parece ahora es lo más importante, es empezar a implementar los 10 puntos de esta fórmula de paz propuestas por nuestro presidente. Y ahora, embajador, con su permiso, es que yo no respondí a su pregunta al respecto de la cumbre propuesta por nuestro presidente. Sí, nosotros tenemos un interés sincero y genuino en celebrar esta cumbre. Entonces tenemos mucho que discutir en nuestra opinión, cómo podamos hacer nuestras relaciones más orientadas a lograr los resultados concretos, cómo podemos profundizar nuestras relaciones. Parece no podemos perder el tiempo y no usar esta oportunidad. Nosotros estamos muy abiertos y aquí como el embajador de Ucrania en Argentina sigo trabajando junto con otros mis colegas en hacer posible esta cumbre. Embajador, un dato a favor de lo que usted señalaba respecto al plan de paz del presidente Zelensky, es la presencia de China, que sorprendió a algunos analistas en la cumbre Jeddah en Arabia Saudita hace 48 horas. Ahí se discutió con la presencia también de Estados Unidos, de Brasil, la posibilidad de revisar estos 10 puntos propuestos por Ucrania, y fue interesante que esté China, justamente, que es un aliado no tan neutral de Rusia. ¿Eso qué le indica al gobierno de ustedes? ¿Que hay una posibilidad más cercana que antes de un acuerdo que termine con la guerra? Para nosotros es positivo
es un hecho positivo que China está involucrada en las consultas, políticas, consultas políticas dirigidas a la implementación de la fórmula de paz y en los esfuerzos internacionales a lograr una paz justo y duradero en Ucrania. Y nosotros pensamos que China sí pueda jugar como el permanente miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pueda jugar un papel muy importante en los procesos internacionales dirigidos a asegurar la paz en Ucrania y en Europa. Y otra cosa muy importante también que quisiera subrayar la atención también, que entre estos países que participaron en la reunión, fue la segunda reunión a nivel de los asesores de seguridad y asesores políticos en Jeddah, en Arabia Saudita, también participó la parte argentina y es también muy importante y nosotros agradecemos mucho a la parte argentina por su papel. Embajador, usted que es un analista privilegiado de este drama, de esta pesadilla, ¿por qué cree que se originó? ¿Qué es lo que pretendió Putin ese 24 de febrero cuando invade Ucrania? Hay entre los analistas dos grandes versiones. Una que es que Ucrania estaba por ingresar a la OTAN, cuestión no comprobada, el canciller alemán incluso había señalado que tal cosa no iba a existir, el ingreso de Ucrania a la OTAN inmediatamente, pero que sería la razón, el gatillo de la guerra, y hay otros analistas que entienden que esta guerra es una guerra más bien colonialista de parte de Rusia para poder influir en todo el anillo de países que antes eran del Pacto de Varsovia, que eran necesarios, que son necesarios para que Rusia tenga mayor peso en la mesa de la decisión mundial. ¿Usted cómo ven ustedes, los diplomáticos, los analistas técnicos, el origen de esta guerra? Gracias, pero gracias por su pregunta. Yo quisiera mencionar que si ya fue dicho durante nuestra conversación y por usted en particular que esta guerra por la parte de Rusia, además que esa gran a plena escala es sin alguna duda, es una guerra imperialista por la parte del dictador Putin. Es la guerra imperialista. Y hay que entender este hecho, esta calificación, y nuestro presidente Volodymyr Zelensky durante su entrevista con los periodistas argentinos, con los periodistas de la América Latina, él fue muy concreto, mencionando y caracterizando esta guerra por la parte del dictador Putin. Es la guerra que no empezó el 24 de febrero, es decir, el 24 de febrero del año pasado comenzó la fase más activa de esa guerra, que, como sabemos muy bien, empezó en 2014. Desde la ocupación
por la parte de Rusia del territorio soberano de Ucrania. Entonces, en este sentido, hay que tomar en cuenta que en aquel entonces, en 2014, Ucrania tuvo el estatus del país neutral. Y nosotros en aquel entonces, en 2014, nosotros no hubo ninguna discusión concreta al respecto de nuestra membresía directa en la OTAN, sino si fue en nuestros planes continuar la cooperación con la OTAN en 2013-2014. Pero a pesar de eso, Rusia decidió conquistar la parte soberana de Ucrania. Y después ustedes saben muy bien el desarrollo siguiente de los acontecimientos. Las hostilidades en 2014, 2015 y después las hostilidades por parte de Rusia en las regiones, en primer lugar, en las regiones de Donbass, pero lo que puede decir es que Rusia tomó la decisión atacar Ucrania, conquistar Ucrania, subyugar Ucrania, esclavizar Ucrania, mucho antes, mucho tiempo antes. Puede ser que antes que, en mi opinión, mucho antes, puede ser mucho antes de 2014, pero ellos... Recuerdo muy bien como diplomático que en el tercer año, fue el tercer año de la presidencia del dictador Putin, cuando fue el 2003. Cuando muy buena memoria. Sí. Cuando pero para mí también como un diplomático de carrera fue un desafío tremendo en aquel entonces. Famoso discurso. Para reaccionar, porque él decidió en 2003 conquistar una isla pequeña en el territorio de Ucrania. En el territorio de Ucrania. En aquel entonces, este conflicto puede ser conflicto. No fue la guerra, pero el conflicto fue arreglado porque el dictador, porque fue una presión bastante. En aquel entonces, por diferentes actores, incluso los actores de la región, de nuestra región. Entonces, me parece que en aquel entonces el dictador, que fue bastante joven en este estatus, entonces él palpaba las fuerzas, palpaba la reacción posible de la comunidad internacional. Después fue en 2008, como todos recordamos, fue la invasión rusa a Georgia. Sí, entonces y hay que reconocer que la reacción de la comunidad internacional fue bastante débil. Y esto... Como con Crimea. Como con Crimea. Con Crimea, sí, también el dictador entendió que puede seguir adelante.
Así es. Sí, sí. Entonces, ustedes puede ser que recuerdan también este proceso de negociación en el marco del grupo de Minsk, Sí. con la participación, el involucramiento de Francia y Alemania para buscar el fin de la guerra. Es este formato que fue creado en 2015 y que existió hasta el enero de 2022. Entonces, pero Rusia, el régimen de Putin usó todo este tiempo cuando nosotros dedicamos a las negociaciones, ellos al mismo tiempo prepararon muy seriamente a atacar a Ucrania a plena escala. Y lo que ellos realizaron en febrero 24 del año pasado. Embajador, ¿ven desde su país algún tipo de inquietud mayor de la que nosotros notamos por las noticias dentro de Rusia por esta guerra? ¿Ven algún tipo de evolución, de crisis, de discusión política severa respecto a la guerra en Rusia? Ahora es bastante, para mí no es fácil responder a esta pregunta. No, es que ahora Rusia es bastante, ahora es más cerrada, me parece más cerrada que la Unión Soviética. Pero es que podemos, es que es obvio que el régimen de Putin es más débil y los últimos acontecimientos alrededor de una revelación de Prigozhin, del líder de Wagner, cuando él casi acercó a la capital de Rusia sin muchos problemas. Sí, significa que ahora si el régimen ruso tiene muchos problemas. Muchos problemas y desgraciadamente otra cosa, desgraciadamente que si el pensamiento imperialista es bastante popular en Rusia ahora. En primer lugar, debido a la propaganda rusa que interna y externa, pero este pensamiento es bastante fuerte, pero el régimen, pienso que el régimen del dictador Putin está convirtiendo más y más débil por diferentes razones, tomando en cuenta también el efecto de las sanciones internacionales contra Rusia por su guerra a plena escala contra
contra mi país y otras medidas dirigidas a poner fin lo más pronto posible para acercar la paz en Ucrania y en Europa. Y también, usando esa oportunidad, quisiera subrayar que para mí, para Ucrania, es muy importante también la posición más favorable de la Argentina y también de todos los países de la región de la América Latina en apoyar las medidas restrictivas contra Rusia. Nosotros sabemos muy bien que esta iniciativa de imponer las sanciones, medidas restrictivas, no tradicionalmente, históricamente, no están apoyadas por los países latinoamericanos, sí, pero ahora tenemos una situación muy diferente. Muy diferente, porque ahora lo que nosotros confrontamos los planes agresivos rusos de exterminar ucranianos como la nación. Cada día Rusia está lanzando los ataques con misiles cruceros y drones, no contra los combatientes, pero contra los ucranianos civiles, contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos. Y es un genocidio verdadero de mi pueblo. Y en nuestra opinión, el régimen de sanciones puede acercar la paz en Ucrania, porque cada dólar pagado a Rusia ahora está convirtiendo rápidamente en manteniendo la máquina de matanza por la parte de Rusia del pueblo ucraniano. Embajador, sí, no, usted abrió un panorama muy complejo, muy amplio con ese comentario. Yo antes le iba a comentar que, en mi opinión, muy humilde, muy personal, la guerra es un signo de decadencia de Rusia. Si Rusia estuviera decadente, no hubiera hecho la guerra. Creo que es un signo geopolítico que hay que entenderlo por ese lado, digamos. Y hay sí, dentro de China, dentro de Rusia, cierta incomodidad del nacionalismo ruso por la enorme dependencia que está teniendo Rusia de China. China está colonizando a Rusia, esto es claro. Ahora, volviendo a la región, este panorama no se ve tan claro, como usted lo acaba de señalar. No hay acá inclinación en la región muy fuerte por las sanciones a Rusia, y tampoco se ve con claridad el hecho que usted acaba de describir. Realmente Rusia está golpeando blancos civiles, ahora acaba de trabar el comercio de granos en el Mar Negro, adrede para generar situaciones de tensión social en muchos países donde el cereal va a aumentar. Eso va a producir protestas, demandas sobre los gobiernos, tratar de generar una bola un poco mayor, porque la guerra está estancada, como también dice China, la guerra está estancada. Pero bueno, quiero ir a una pregunta mucho más concreta. ¿Qué capacidad militar tiene hoy Ucrania para dar vuelta a esta guerra, para romper esta barrera de 1.700 kilómetros de defensa que ha construido Rusia en ese corredor que va de Crimea al Donbass? ¿Hasta qué punto tienen ustedes capacidad o necesitan más ayuda? ¿Y esa ayuda existe? ¿Los aviones militares existen? Yo pienso que usted ya ha escuchado la respuesta del
del presidente de Ucrania al respecto de su evolución de nuestra contraofensiva. Sí, pero quisiera mencionar sí, que nosotros ahora nosotros estamos en el proceso de liberar nuestra tierra soberana. Sí, tiene lugar una contraofensiva. Hoy día es el 531 día de la guerra a plena escala contra Ucrania. Quisiera también recordar que el dictador Putin pensé de conquistar Ucrania, toda Ucrania, en ruso, la capital de Kiev, durante 3 días. Después durante una semana, después durante 3 semanas, pero ahora es el 18 meses. 18 meses de esta guerra, y ahora nosotros hemos liberado más territorios ocupados por Rusia que ellos ocuparon desde el comienzo de esta guerra el 24 de febrero del año pasado. Sí, la contraofensiva está en marcha. La contraofensiva está en marcha. Desgraciadamente no es tan rápida como muchos quisieron, pero nosotros paso a paso, nosotros estamos avanzando. Sí, desgraciadamente tenemos mucho territorio ucraniano es minado fuertemente por los invasores rusos. Quisiera compartir con ustedes una estadística que para minar 1 metro cuadrado del territorio ucraniano, los invasores usan 4 minas. 4 minas para 1 metro cuadrado del territorio. Muchísimo. Y como nuestro presidente Zelensky respondió en su entrevista a los periodistas latinoamericanos, él mencionó que 200.000 metros cuadrados del territorio ucraniano son minados. Es casi el territorio del Uruguay. Sí, es una estadística muy alarmante. Y puede ser que ahora Ucrania es uno de los países muy mencionados en el mundo. Y eso significa que los rusos, eso demuestra los planes verdaderos de los rusos, que están dirigidos al futuro. Para arruinar la vida de las generaciones futuras de los ucranianos, porque no se puede limpiar esos territorios por 1 mes ni por 1 año. Muchos años es necesarios para limpiar toda esta tierra. Ahora es 200.000 metros cuadrados, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, la contaminación con minas continúa.
Pero nosotros seguimos avanzando, como yo he dicho. Nosotros cooperamos muy activamente y muy estrechamente con nuestros aliados, con nuestros socios, para conseguir la victoria lo más pronto posible. Claro que nosotros necesitamos, además de nuestra valentía, nosotros también necesitamos más recursos. Voy a mencionar los diferentes recursos. En primer lugar, los armamentos, los aviones son las prioridades. En primer lugar, los aviones son muy importantes para proteger nuestro cielo, para proteger nuestras zonas residenciales, nuestras escuelas, jardines de infancia, etcétera, etcétera, contra los ataques bárbaros, crueles por la parte de Rusia, con misiles, cruceros y drones. Es un desafío tremendo. Y también para proteger nuestra infraestructura crítica, para proteger nuestras centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, etcétera. Entonces, y claro que los aviones son muy importantes para para el éxito de nuestra contraofensiva. Pero quisiera mencionar que desde el comienzo de esta guerra a plena escala, muchas cosas parecieron irreales, tales como otorgación a Ucrania, por ejemplo, los tanques de combate, por ejemplo. Pero ahora tenemos muchos armamentos necesarios para la ofensiva, y nosotros ahora producimos nosotros mismos, o también junto con nuestros aliados, los armamentos necesarios. Entonces ahora es mucho más preparados. Embajador, el presidente Zelensky acaba de decir que si Rusia sigue atacando los puertos de Ucrania, Ucrania va a hacer lo mismo. ¿Ustedes van a seguir golpeando blancos rusos como ha venido ocurriendo? Nosotros... Rusos en Rusia. Blancos rusos en Rusia. Sí, quisiera mencionar que sí, Ucrania es la víctima de esta guerra desatada por Rusia muchos años antes, y ahora nosotros sufrimos tremendamente estos ataques diferentes, estos crímenes de guerra de lesa humanidad por la parte de Rusia contra mi país, contra nuestro pueblo. Entonces nosotros estamos discutiendo y estamos considerando diferentes opciones para acercar la paz justa, para eliminar el deseo, para eliminar la intención agresiva del dictador Putin continuar
esta guerra. Entonces, nosotros estamos muy interesados en continuar realizando este contrato de trigo y continuar suministrando nuestro trigo y otros artículos, otros productos que nosotros producimos a los países que lo necesitan más. Entonces, estamos buscando todas y estamos considerando con nuestros socios diferentes posibilidades que permitan continuar realizando este objetivo. Aún con actividad militar en Mar Negro contra los barcos rusos, entiendo. Pero me interesa... Perdona, sí, quisiera decir que los barcos rusos están bloqueando contra todas las reglas existentes, violando el derecho internacional, el derecho del mar. Están violando todo. Entonces me parece hay que poner el agresor, indicar al agresor a su sitio. Entonces, y ellos están haciendo eso en las aguas territoriales de Ucrania. Sí, entonces nosotros tenemos todo el derecho de defender nuestro territorio y realizar los planes junto con todos los países, los planes pacíficos. No, eso es comprensible. El trigo. Eso es comprensible, sí. No, lo sé. Embajador, sé que sus hijos quedaron en Ucrania. ¿Cómo están ellos? Ellos como muchos como los ciudadanos de Ucrania, como los ciudadanos de la capital de Kiev, sí están viviendo en las condiciones de la guerra, están buscando en el refugio cada día cuando es necesario. Entonces nosotros estamos en contacto con mi esposa, con él cada día. Tenemos ese app, se llama en el teléfono, que avisa avisa las alarmas antiaéreas y también antidrones. Entonces, ellos junto con nosotros están soñando sobre la paz justa y duradera, sobre la victoria ucraniana. Entonces, no están combatiendo. No están combatiendo. No están combatiendo. Todavía no, pero quién sabe. Entonces, sí, ahora mi hijo es estudiante de la universidad, pero está en Kiev porque no puede viajar, pero pienso que un día después de nuestra victoria, él puede visitar Buenos Aires, también la Argentina que nunca visitó antes. Entonces, pero tiene los planes, así como mi hija también con su familia. Embajador, vamos a concluir esta parte acá si damos espacio para un
torrente de preguntas que van a formular. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. Antes quiero aprovechar para agradecer a Max Gregorio Cernadas y Patricio De Giorgis, ambos socios del Club Político argentino, que hicieron los contactos pertinentes para que se pueda completar esta reunión. Creo que están por ahí presentes, así que muchas gracias a los dos por su colaboración. Y hay una pregunta de Enrique Bianchi. Creo que tenemos que celebrar antes las ganas de colaborar del embajador, porque realmente se extendió. Y me olvidé mencionar también el felicitar al embajador por su dominio del idioma español, que realmente ha sido muy sólido. Se ha entendido perfectamente, así que por ese lado también felicitaciones. Muy considerable. Y pregunta de Enrique Bianchi es la siguiente. En declaraciones al diario italiano Repubblica, el señor Podolyak, portavoz de Zelensky, dijo que la retórica del Papa demuestra la mala interpretación de la naturaleza de la guerra y de la entidad de la destrucción y la amenaza. Insiste el Papa que hay que encontrar iniciativas creativas para poner fin a la guerra y condena la producción de armas. Creatividad es proteger a nuestras familias. Esto es lo que dice el vocero de Zelensky sobre la declaración del Papa. ¿Qué piensa el embajador alrededor de este tema? Y le pedimos que sea, por favor, breve para poder dar lugar a otras preguntas que también tenemos. Yo quisiera también atraer su atención a las palabras de nuestro presidente, Volodymyr Zelensky, sobre el papel de Papa, y cuando él mencionó sobre dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes. Una de ellas es las oraciones de Papa sobre la paz en Ucrania, sobre el fin de la guerra, el apoyo espiritual del pueblo ucraniano, que sufre muchos sufrimientos debido a la agresión rusa a plena escala contra mi país, y es muy importante, muy importante este apoyo político del pontífico, apoyo espiritual del pueblo ucraniano. Y también nosotros contamos que un día él pueda visitar a Ucrania. La invitación fue hecha. Nosotros entendemos muy bien que hay muchos desafíos para su viaje a Ucrania, desde el punto de vista, desde el punto logístico, desde el punto de vista de seguridad. Pero pensamos que un día ese viaje sea posible. Otra cosa también que nosotros contamos y agradecemos su involucramiento de Papa en devuelto de los niños. ¿Perdone? De los niños. De los niños secuestrados por la parte de Rusia, y estadística es muy triste. Según la estadística reciente, hay 200,000 niños que fueron transportados forzadamente a Rusia, y entre ellos tenemos ahora más de
20.000 casos registrados, documentados de este crimen. Y también esperamos que el papel de Papa puede ser muy importante en ayudar a Ucrania a devolver los niños que fueron capturados forzosamente y ilegalmente por la parte de Rusia. Así también, en mi opinión, podría ser también pueda contribuir mucho al intercambio de los prisioneros de guerra ucranianos. Gracias, embajador. Siguiente pregunta, es de Ricardo Gerardi, se refiere al plan de paz presentado por el presidente de Ucrania. Hay un punto sobre restaurar la integridad territorial de Ucrania. La pregunta dice, ¿cómo ve usted la posibilidad de que algunas regiones de su país, donde hay importante población rusa o de origen ruso o prorruso, tuvieran un estatus similar a algunas regiones europeas con cierta autonomía y bilingües? ¿Cómo ve posible eso en algún momento del futuro? Ahora, en primer lugar, respondiendo a esa pregunta, quisiera mencionar que hay la Constitución de Ucrania, hay otras leyes de Ucrania que ahora indican concretamente el estado de nuestro el reglamento de diferentes procesos en nuestro país y en primer lugar, lo más importante, la prioridad número uno es la liberación completa de los territorios ucranianos ilegalmente ocupados por el invasor ruso. Estas discusiones no están actuales. En primer lugar, lo más importante ahora es empezar a implementar lo más pronto posible la fórmula de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y en primer lugar es el sexto punto de la fórmula de paz del presidente Zelensky, asegurar la retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades. Es la prioridad número uno. Y el tema lingüístico fue y sigue ser manipulando por la parte del invasor ruso, así como por ejemplo el tema de OTAN. Entonces está el dictador y su comitiva están buscando diferentes excusas para explicar lo que es inexplicable. La matanza del pueblo civil, la matanza del pueblo ucraniano. Gracias. Bien, gracias. Hay una pregunta de Ana Rivadeneira. Ana representa a Ucrania en el modelo UNESCO de su colegio secundario
en la localidad de Villa Ballester, en el Gran Buenos Aires, y la pregunta es si la contraofensiva no va en contra de las condiciones de la OTAN para lograr la paz. Si puede, no entendí muy bien. ¿Si puede repetir la pregunta? Si la contraofensiva, en realidad la pregunta la formuló cuando usted estaba hablando de la contraofensiva, si la contraofensiva no está en contra de las condiciones de la OTAN. Quisiera mencionar si es la contraofensiva ucraniana. Sí, entonces, si es la contraofensiva ucraniana y como todos saben, es Ucrania, el pueblo ucraniano está luchando por su libertad, el pueblo ucraniano. OTAN no está luchando en nuestro territorio, y quisiera añadir también que nosotros mismos planificamos nuestra contraofensiva, y en nuestras acciones, claro que nosotros en nuestras acciones militares de liberar nuestro territorio soberano, nosotros, a contrario del agresor ruso, nosotros estamos respetando completamente todos los convenios internacionales. Estamos respetando el derecho humanitario, el derecho internacional. Entonces, nosotros si llevamos a cabo nuestra contraofensiva y estamos progresando, es lo más importante. Tenemos la confianza en nosotros, y al mismo tiempo respetamos todos los instrumentos internacionales al respecto de las acciones en las condiciones de la guerra. Gracias. Dos últimas preguntas de los participantes y luego devolvemos a Marcelo Canteno y para el redondeo, con la idea de terminar más o menos 20:30 el encuentro. Si considera que continuará el apoyo económico y militar de Europa a Ucrania en el caso de que la guerra se prolongue mucho tiempo más, de Alejandro Poli Gonzalo. ¿Si puede repetir una vez? No oí muy bien. Sí. Si considera que continuará el apoyo económico y militar de Europa a Ucrania en el caso de que la guerra se prolongue por mucho tiempo más. Nosotros voy a responder de esa manera. Entonces, cooperamos muy estrechamente con nuestros socios, con los diferentes países del mundo, con las instituciones financieras, económicas internacionales. Hay mucho entendimiento por la parte de la comunidad internacional que Ucrania ahora no solamente defiende su libertad, su integridad territorial, su futuro. Ucrania también defiende los valores principales, el sistema internacional. El sistema internacional basado en el derecho internacional.
también los derechos humanos, la democracia. Entonces, nosotros tenemos mucha fe y mucha confianza en nuestros socios, en los países aliados, y pienso que juntamente nosotros podríamos acercar la paz justa, verdadera y sostenible en Ucrania, en Europa y en el mundo lo más pronto posible. Gracias. La última de esta tanda, de Julio Dreisen, dice: ¿qué opina sobre el argumento de que el origen del conflicto tendría que ver con la posible inclusión de Finlandia en la OTAN, lo que entonces lleva a Rusia a tratar de evitar compartir una amplia frontera con países pertenecientes a esa alianza, lo cual obviamente no justifica la invasión, pero bueno, ¿cómo ve ese argumento sobre la incorporación de Finlandia a la OTAN? La incorporación de Finlandia en la OTAN es un desarrollo muy positivo. Nosotros estamos muy contentos y nosotros saludamos a Finlandia y a la OTAN por esta decisión. Pero en este sentido yo quisiera también subrayar que la membresía de Finlandia en la OTAN es también puede ser vista como una de las repercusiones de la guerra a plena escala de Rusia contra Ucrania y contra el resto de Europa. Entonces, los resultados de la agresión rusa a plena escala contra Ucrania, de esta invasión, son completamente diferentes completamente diferentes de los objetivos que puso Putin, el dictador Putin, antes de comenzar esta aventura. Porque ahora vamos a mirar. Ahora, después de... sabemos muy bien que Putin quisiera no permitir la expansión de la OTAN. Pero ahora Finlandia está en la OTAN. Y pienso que estoy seguro que en el futuro, no muy lejos, Ucrania también va a unir esta organización muy prestigiosa de seguridad. Entonces, el efecto ese puede ser ahora que es desde el punto de vista politológico. Este puede ser que es una regla que todas las aventuras de los dictadores llevan a los resultados completamente diferentes que ellos tuvieron en cuenta. Vamos a mirar, podemos mirar, por ejemplo, analizar, y hemos analizado ya antes los resultados de la Segunda Guerra Mundial.
Y ahora Putin obtuvo los resultados completamente diferentes de los objetivos que él puso antes de empezar esta guerra a plena escala. Ahora Ucrania ya es candidato para la membresía en la UE. Sí, es el hecho. Y un día pienso que este año vamos a comenzar las negociaciones con la Unión Europea sobre la membresía. Entonces quisiera subrayar que estoy seguro como historia historia señala, los dictadores siempre fracasan, y estoy más que seguro que fracasará y este dictador. Depende del tiempo, pero puede ocurrir bastante rápido. Que él fracasará y democracias prevalecerán. Entre ellos, claro, que Ucrania. Gracias. Última agregada por nuestro presidente Ricardo Mazzorin. Dice si puede conjeturar que la agresión rusa es una estrategia de reconstrucción del Pacto de Varsovia para hacer frente a la amenaza que podría suponer la OTAN para Rusia. Y en realidad, en mi opinión, como yo he dicho antes, dictador Putin y su comitiva, ellos están buscando, ellos en el marco de su propaganda, ellos están creando algunas amenazas. Ellos están como muchos de esta gente, ellos acostumbraron mucho al pensamiento y ya contienen el pensamiento de la Unión Soviética, el pensamiento yo voy a decir que el pensamiento estalinista voy a mencionar. No de la época de los últimos años. No, claro que no es el pensamiento de los últimos años de la Unión Soviética, época de Gorbachev, y aún no de Brezhnev, pero el pensamiento de Stalin. Entonces, ellos no pueden vivir sin crear los adversarios, los enemigos, y nosotros sabemos muy bien que la OTAN nunca amenazaba a nadie. Entonces, sí, en nuestra opinión, la OTAN es la organización más eficaz, en nuestra opinión, más eficaz de garantizar la seguridad. La seguridad, y por eso nosotros quisiéramos ingresar esta organización lo más pronto posible. Pero nunca, la OTAN nunca fue una amenaza para Rusia. Al contrario, recuerdo muy bien como el diplomático que también servía en Bruselas, que la OTAN misma quisiera involucrar y hizo todo lo posible para involucrar a Rusia y en mantener el diálogo
y cooperación con este país. Y en aquel entonces, en los años, voy a decir, en los años, fin de los años 90, principio de los años 2000, el nivel de cooperación de Rusia con OTAN fue más alto que tuvo Ucrania. Es un paradojo, pero es el hecho histórico. Y por eso Rusia está buscando unas excusas muy primitivas para explicar una cosa inexplicable. La matanza del pueblo vecino. Gracias. Gracias, embajador. Marcelo, le devuelvo para una última pregunta o redondeo el tema. Hagamos un redondeo. Es interesante esto último que dijo el embajador. Acá hay elementos importantes a lo largo de esta charla que señaló el embajador, un hombre admirable, encantador realmente. Él sostiene este tema de la OTAN. Yo tengo que recordar que tanto Boris Yeltsin, el jefe político de Vladimir Putin, como el propio Putin, plantearon ingresar en la OTAN. Digamos. Más Yeltsin que Putin, pero eso fue un planteo concreto. Acierta el embajador que el comentario que hizo recién. Pero es señalable el hecho que él remarca respecto a que no fue la OTAN, no fue la eventual participación en la OTAN lo que dispara la guerra, porque no estaba en el plan de Ucrania en aquel momento entrar en la OTAN, y más bien que no estaba en el plan de la OTAN que ingresara. Igual estaba eso en el aire desde ya, pero es muy difícil suponer que por eso se produjo esta guerra. Él señala algo interesante sobre la presencia de China en la última negociación de paz en Arabia Saudita, muy importante porque China está avalando con su presencia el plan de paz de Ucrania. No sé cómo lo va a tomar, lo habrá tomado Rusia. Putin va a estar en Beijing en octubre, ahí se verá que se discute sobre esto, pero es evidente que la guerra de alguna manera empieza a pesar la China, más allá de la importancia geopolítica que tiene para China colonizar a Rusia. Y termina señalando algo muy importante: ¿por qué peleamos? Peleamos por el derecho internacional, por la democracia, por defender esta estructura que es de todos, ¿no? Es señalable que lo que ha pasado antes de la guerra comparado con el presente es absolutamente diferente. Es notable cómo ha cambiado la geopolítica mundial con esta guerra. Es cierto que ni Finlandia ni Suecia tenían la menor intención de entrar a la OTAN si no hubiera sido por esta guerra. Esta guerra produjo eso. Y esta guerra produjo un desbarranco del poder muy importante que tenía Rusia en Europa y en Occidente. Digo, como síntesis de la charla, creo que estos son los puntos que vale la pena recordar. Embajador, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Embajador, muchísimas gracias. Realmente fue un placer la charla y espero que concuerde con esta síntesis. No sé si usted desea agregar algo. Sí. Gracias por esta oportunidad, gracias por su interés, por las preguntas, por los comentarios las preguntas no muy fáciles, pero al mismo tiempo muy interesantes, y no es bastante fácil encontrar una respuesta inmediata, pero esta discusión estimula mucho, y pienso que para mí sería muy interesante continuar nuestro intercambio, continuar nuestro diálogo, y pienso que un día podríamos hacerlo en formato físico con mucho gusto. Una vez más, gracias también por la contribución del señor presidente del grupo, por otros colegas, y estoy esperando a mantener nuestros contactos.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias, Marcelo Cantelmi, por la conducción muy buena de esta reunión. Y ahora sí, si quieren, abrimos el micrófono para el aplauso final y el agradecimiento. Gracias a vos. Gracias a vos. Saludos para todos y hasta la próxima reunión. Saludamos a los integrantes de la colectividad ucraniana que nos han acompañado también hoy, que no son socios del Club Político Argentino. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos para todos y buenas noches.